Presidente Andrés Pastrana Arango, muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Señor presidente, usted estuvo en Venezuela desafiando las iras del régimen, asumiendo responsabilidades muy altas y corriendo peligros muy evidentes. Pero lo importante es qué queda de su visita, cuál es la percepción, la vivencia que usted tiene de lo que está pasando en nuestra hermana Venezuela, víctima de una dictadura oprobiosa. Pero una cosa es mirarla desde afuera y otra cosa es haberla vivido, haber estado dentro de las fauces de esa bestia feroz que es una dictadura. Señor presidente, sus experiencias en Venezuela y el resultado de su visita, para usted, ¿cuál es su vivencia? A ver, hay varios temas, Fernando, que son importantes analizar. Y como usted dice, yo creo que lo importante, y ese fue el propósito de que tuve yo al ir a Venezuela, es un poco de ver, como usted dice, de primera mano qué es lo que está sucediendo, de oír a la gente, ¿cierto? Es de poder compartir con ellos y con los mismos protagonistas, de sentir también qué es lo que está sucediendo en la hermana República de Venezuela. Primero, quisimos ir a visitar a Leopoldo López. Fernando, hasta hace 2 días Leopoldo López no era un preso político para el gobierno de Venezuela. Quisimos ir precisamente en el día que se estipula para poder visitar sus amigos y su familia a los presos, no como algunos dicen por qué no pidieron permiso o por qué no fueron al ministerio o a la Cancillería venezolana a pedir permiso, precisamente por eso, porque nosotros quisimos estar el día de visitas. Y lo único que necesita uno, Fernando, para visitar un preso el día de visitas es un documento de identidad. No nos dejaron entrar. Y yo digo que esa es la clara prueba, la clara evidencia de que Leopoldo López y quienes están con él en Ramo Verde son presos políticos. Hicimos un desayuno de trabajo con todos los generadores de opinión, con directores de medios, dueños de medios que han sido expropiados, comentaristas de radio, de prensa, de televisión que han sido votados de sus cargos. Entonces, claramente queda estipulado que hoy hay una violación a lo que es el derecho de opinión. Hoy se están violando los derechos de los periodistas. Por la tarde, una de las tardes hicimos una reunión con los cargaladrillos. Hay que ver las historias que nos contaron. Inclusive pasó un dato, Fernando, muy curioso, porque el moderador de ese foro que estábamos haciendo en las horas de la tarde me pasa una noticia y me dice, mire, presidente, lo que está sucediendo. Escribí yo una noticia, o un amigo mío escribió una noticia sobre la visita de ustedes en Ramo Verde para publicar en el diario El Universal, y mire que se la acaban de censurar, no la dejaron publicar. Igual tuvimos posiblemente una de las reuniones más difíciles, más duras, diría yo, que es con las víctimas. Me llamó la atención, Fernando, y me impactó. ¿Recuerda usted el caso del joven estudiante que simplemente por salir a la calle a expresar su opinión contra el gobierno del presidente Maduro, lo violó la Guardia Nacional con un fusil? ¿Qué valor tuvo ese joven, Fernando, de poderse parar entre dos expresidentes, entre 60, 70, 80 personas que había, a contar su historia? Y así le hicieron las niñas estudiantes. Y algo más, que yo creo que ahí es donde hay que estar muy atentos, Fernando. Regresando de Ramo Verde, cuando ya no nos dejaron entrar a visitar a Leopoldo, yo vi unas colas larguísimas. Y yo le pregunté a María Corina Machado que qué eran esas colas, si había un concierto, un partido de fútbol o un partido de béisbol. Me dijo, no, esas son las colas para comprar comida. Le dije, pero ¿cómo así? Para comprar comida. Me dijo, paremos. Le dije yo, paremos. Paramos, se nos acercaron 3 niños, 7, 8 años tendrían. Le pregunto yo a los niños que qué hacen. Me dice, no, que están desde las 7 de la mañana, eran más o menos la 1:30 de la tarde, esperando hacer cola para comprar comida, pero que ellos estaban muy tristes porque ya se había acabado el pollo. Y me llamó la atención algo más, Fernando, y que creo que en esto vamos a tener que estar muy atentos. Es que en esas colas, cuando encuentran que hay colombianos, como le digo, colas que duran 6, 7, 8, hasta 10 horas, hay estados de Venezuela en que la gente duerme en la calle para esperar que abran los supermercados para comprar, Fernando, los productos básicos de la canasta familiar. Cuando saben que son colombianos, los están botando de la cola, no les están vendiendo comida.
En Venezuela hay 4, 5 o 6 millones de colombianos que en este momento, y especialmente en la frontera, yo dialogué con un diputado nacional, los colombianos están pasando situaciones muy difíciles, porque como le digo, no les venden ni siquiera comida. Ahí se puede venir una crisis humanitaria muy, muy grande por la misma situación que está viviendo Venezuela. Claramente, como estamos viendo, hay violación clarísima a la Carta Democrática. Esto, lo que estamos viendo en Venezuela desde el punto de vista democrático, ¿cómo podemos llamar un régimen que no deja que los estudiantes levanten su voz, que hay políticos presos simplemente por expresar su opinión, o que hay venezolanos que simplemente porque levantan la voz de protesta porque tienen que hacer una cola para comprar alimentos básicos de su canasta familiar, o presos políticos? ¿Eso cómo se puede denominar, Fernando, en la hermana República de Venezuela? Presidente Pastrana, usted y el presidente Piñera y el presidente Felipe Calderón tienen que estar muy agradecidos por el maltrato que les dieron en Venezuela y por la violencia que contra ustedes ejercieron a las puertas de Ramo Verde. Porque si a ustedes los dejan pasar, Sí, presidente, y van y se reúnen con, eh, con Leopoldo López como con un preso cualquiera y cualquiera. conversan con él, eso hubiera tenido una dimensión. Sí, fueron los presidentes y hablaron con Leopoldo López. La violencia contra ustedes sacudió la conciencia del mundo. Es decir, si el objetivo era crear un estado de conciencia enfrente de un régimen tiránico que no permite expresarse libremente, que tiene presos políticos y que llega hasta el extremo de impedir el hecho normal, No, que además es una obra de misericordia exacto. corporal, yo no sé si eso o material, yo no sé si eso lo enseñen todavía en los En los catecismos, colegios. en los colegios, una cosa tan normal como esa, la impiden con brutalidad. Eso me parece que ha recorrido el mundo, presidente. ¿No tiene usted la sensación Sí, de que totalmente. la noticia no fue la visita, sino precisamente la violencia por impedir la visita? Exactamente. Y yo creo que el gobierno del presidente Maduro, la reacción, como usted dice, el gobierno del presidente Maduro, es lo que ha llamado la atención ante el mundo. Lo que ellos nunca esperaron era que dos expresidentes o tres expresidentes, después en el foro con Felipe Calderón, simplemente, como usted dice, fuimos a visitar a un amigo en el día de visitas, en el día que le correspondía. No era un día distinto para tener que pedir, usted que ejerce su profesión, tener uno que ir a pedir permisos para visitar a un preso en la cárcel. Así lo tratamos de reiterar. Pero aquí hay dos cosas que son importantes, Fernando, yo no sé si usted coincide conmigo. La primera, que por primera vez el gobierno de Maduro, el vicepresidente Arriaza, reconoce como preso político a Leopoldo López. Eso no había sucedido, porque ellos decían, no, él está preso es por otros delitos, por haber convocado un golpe o por haber levantado a las multitudes en Caracas. Por primera vez hay una declaración de un funcionario, y quién más que el vicepresidente de Venezuela, reconociendo que López es un preso político. Entonces aquí hay una contradicción, porque el presidente Maduro nunca ha reconocido, pero ya el gobierno nacional, a través de su vicepresidente Fernando, que además en ese momento estaba ejerciendo las labores de presidente. Y segundo, que llama también mucho la atención, es el cambio de la política de Colombia frente a Venezuela con la declaración de la Cancillería pidiendo la libertad de Leopoldo López. Este es un cambio de 180 grados en la política colombiana. Es la primera vez también, la primera vez que el presidente Santos y su canciller Holguín reconocen que hay presos políticos y que piden la libertad de Leopoldo López también lo más pronto posible. Presidente, ayer hablábamos al aire con Antonio Ledesma y nos decía que usted había hecho el milagro que no se había conseguido por tanto tiempo, que era conseguir la solidaridad de la Cancillería colombiana con Leopoldo López, que es un preso político. Ese milagro lo hicieron ustedes. Pues Sí. sí, eso parece porque inclusive ayer yo hablé con Antonieta, la madre de Leopoldo, porque estaba igual que el alcalde de Ledesma, que en Antonio, decía, pero Andrés, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para ese cambio radical en la Cancillería? Y yo le decía a Antonieta, no sé qué pudo haber pasado. Por fin, ojalá
pues que el milagro que logramos hacer, si se puede decir un milagro, Fernando, es que la Cancillería colombiana abrió los ojos y que el presidente Santos abrió los ojos. ¿Cuánto llevamos, Fernando, como usted, como yo y como muchos otros colombianos criticando la política que hasta este momento se había hecho con Venezuela? Yo he sido un crítico que no solamente Colombia, los colombianos no estamos apoyando este tipo de regímenes como el del presidente Maduro, pero también los países suramericanos y latinoamericanos hemos abandonado Venezuela, los hemos dejado absolutamente solos. Y por eso yo resalto, Fernando, dos cosas de la carta que Leopoldo López me envía con su mujer Lilian cuando no pudimos entrar a la cárcel de Ramo Verde. Leopoldo, en el fondo, lo que muestra primero es una gran fuerza, una fuerza interna de estar aguantando en la cárcel de Ramo Verde muchos vejámenes, Fernando, violaciones claras de los derechos humanos, pero demuestra en su carta y en su escrito una gran fortaleza. Segundo, lo que me dice es, presidente Pastrana, quiero que quede absolutamente claro que cualquier mecanismo de transición que pueda suceder en Venezuela, pase lo que pase, es dentro de la Constitución y de la ley. Y por último, nos deja, digo yo, una misión, le decía yo al presidente Sebastián Piñera de Chile y a Felipe Calderón, la misión que nos deja, en este caso Leopoldo López, es, presidente Pastrana, cuente en su país primero y cuente en la región qué es lo que usted vio, no lo que le han contado, como usted inició su intervención, Fernando, qué es lo que le han dicho. No, presidente Pastrana, cuente usted qué vio, qué sintió, qué oyó del pueblo venezolano para que salga y lo cuente, no solamente en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Presidente Andrés Pastrana, hemos visto desde hace mucho tiempo las largas colas que hacen los venezolanos para Sí, conseguir un pan o una bolsa de leche o un poco de harina. Eso parte el alma. Pero una cosa es que lo veamos a través de las redes sociales o que se escape por ahí una foto. algún video o alguna foto, y otra cosa es que haya dos expresidentes de la República de países libres y demócratas como Chile y como Colombia mirando el espectáculo. Eso es desgarrador, presidente, además en el país más rico de América. América, Es que se exacto. nos olvida ese pequeño detalle, que Venezuela tiene que ser el país más rico de América porque ha tenido la mayor fortuna petrolera de la historia, y que por las manos de esos déspotas han pasado más de 800.000 millones de dólares. Es que uno ni sabe escribir la cifra De en acuerdo. 10 años. Y Sí, sin embargo, el resultado es la gente haciendo cola para conseguir un pedazo de pan. Eso visto por ustedes y contado por ustedes cobra una relevancia internacional gigantesca. No es ese el regreso que usted tiene de la opinión pública mundial ante el espectáculo de dos expresidentes mirando aquella cosa de horror de la gente haciendo cola para conseguir un pan. y que no lo consigue. Pero además lo más grave es que los marcan, ¿no? Usted sabe, Fernando, que cuando usted entra a la Como cola, a los exacto, judíos en como a Auschwitz. los judíos en Auschwitz los marcan para ver si el señor Londoño o el señor Pastrana ya entraron o ya compraron o ya les vendieron o ya tuvieron la oportunidad. Pero es que además ya lo ve uno, es que yo coincido exactamente con usted porque esa fue la impresión que me dejó, porque no solamente la gente del común, sino ya en Venezuela, por eso hablo yo de la crisis. Un detalle bobo, Fernando, sencillo. Llegamos al aeropuerto en compañía de Camilo Gómez, de regreso ya para Bogotá, llegamos con tiempo, pedimos que por favor un café con leche, un perico, ¿cierto? ¿Nos pueden vender un perico? No, no les podemos vender. ¿Y por qué? Un café con leche no se puede vender. Digo, no, mire, les vendemos el café, pero no la leche porque es que no hay leche. Bueno, me llamó la atención, ¿cierto? Segundo, dije, bueno, entonces comámonos algo, un sándwich de jamón y queso, por favor, una cosa sencilla. No se puede. ¿Cómo decir que no se puede? No. Le vendemos sándwich de jamón, de queso, porque jamón no hay. Bueno, en el aeropuerto internacional de Maiquetía, Fernando, estamos hablando, no es en cualquier lado. Bueno, eso llama la atención. Y lo que estamos viendo es que usted lo ha vivido, porque usted habla permanentemente con Antonio, con María Corina, con Lilian, la señora Leopoldo, en fin, con ellos, que las historias que cuentan Venezuela volvió a la economía del trueque.
Hoy lo que hacen las familias, algunas familias compran areparina, otras familias compran un pollo, otras familias compran un poquito de azúcar, otras compran café, y empieza ese trueque, ¿cierto? Yo tengo café, no, yo tengo azúcar, no, le cambio un poquito porque yo tengo harina. En fin, es muy triste, pero el tema grave, Fernando, es que cuando usted ya en Caracas, en la capital de Venezuela, ve esto que está sucediendo, es que la situación ya está llegando a unos límites que son insostenibles. El desabastecimiento que está viviendo hoy Caracas, me decía a mí la señora del alcalde de San Cristóbal, hablábamos con otras de los líderes sindicales y de las ONGs y de opinión en Venezuela y los decían, presidente Pastrana, lo que está viviendo hoy Caracas, nosotros llevamos más de 1 año y medio viviéndolo en los estados apartados de Venezuela, donde no llega la comida hace más de 1 año y medio. Entonces, lo que tenemos, y por eso, Fernando, es muy curioso que ni la canciller, ni el propio ministro del Interior, que supuestamente, al haber nacido en un estado fronterizo nuestro, en un departamento, no estén abriendo los ojos para la situación que se está presentando en este momento allá. Presidente, ahora viene el gran tema. Desde luego le voy a hacer una pregunta que usted me va a tener que contestar, no sé, pero uno se tiene que aproximar al tema. Esto no puede seguir, usted lo dijo, es insostenible. Es insostenible. Las cosas que no son sostenibles pues terminan por cambiar o por caerse. Sí. Eso no se puede mantener, eso es contra natura. Maduro no tiene el apoyo de nadie. Ahora, mire usted pues a Diosdado Cabello acusado en los Estados Unidos. Diosdado Cabello, que es el soporte de Maduro, Sí. acusado por narcotráfico y todo el cartel de los soles, y queda al descubierto la historia de Walid McCledy, lo que hizo Santos, de despacharlo a Venezuela en lugar de mandarlo a los Estados Unidos. Claro, o sea, que claro. nunca hemos entendido, claro. ¿cierto? Muy bien, eso tiene que cambiar. La pregunta que le hago es ¿cómo? ¿Cómo va a ser ese desenlace? Por Dios, sin sangre, sin violencia, que seamos capaces de hacer sean capaces de hacer algo parecido a lo que hicimos aquí en Colombia cuando derrotamos una dictadura militar sin un disparo, sin un muerto, sin un acto de violencia. ¿Cómo va a ser eso posible en Venezuela? Yo comenzaría un poco, Fernando, con un tuit que yo puse ayer en mi tuit de un dato curioso, no sé si usted lo leyó, que hay un dato muy curioso, que la primera vez que Colombia tuvo Miss Universo fue en 1958, ¿cierto? Que fue el año que cayó la dictadura. La segunda vez que lo ganamos fue el pasado domingo, ¿cierto? Son datos curiosos que deja uno ahí en los tweets, pero aquí yo creo que hay dos cosas que son importantes lo que usted dice. Lo primero, y fue lo primero que hicimos al llegar a Venezuela fue decir, nosotros no venimos a intervenir en la política interna, porque los problemas de Venezuela como los problemas de Colombia los resuelven ustedes los venezolanos y nosotros los colombianos. Pero sí es muy curioso pensar, yo no sé si a usted le llama la atención, Fernando, que si hace un foro la oposición venezolana somos asesinos, narcotraficantes, terroristas, que las manos están manchadas de sangre, pero si lo hace la izquierda en Venezuela, porque hicieron o tuvieron que hacer un foro paralelo para tratar de bajar la importancia que tenía el nuestro, es un foro que es muy bueno, qué foro tan importante, qué bueno que en Venezuela existan este tipo de foros. Esa es la primera contradicción que hemos del gobierno. Segundo, nosotros, y en esa intervención, a ver, recuerdo quién fue el que, pues tanto María Corina como el alcalde de Latillo, creo que hablaron en ese momento. La Constitución venezolana establece mecanismos para situaciones como la que se puedan llegar a presentar en Venezuela. En esto hay que ser claros, Fernando, son mecanismos constitucionales que no son de muy corto plazo, que son, pues, hay desde la revocatoria del mandato en la Constitución venezolana, la convocatoria de un plebiscito, en fin, hay 4 o 5 mecanismos que permiten esto. Pero yo aquí vería o llamaría la atención en algo que es muy interesante, que es que cada día más vemos una oposición en Venezuela que está buscando todos los mecanismos para unirse y poder ser una alternativa cierta y válida frente al régimen de Maduro. Y lo que estamos encontrando ahora del otro lado, que no sucedía con el presidente Chávez, Fernando, es que hay una división profunda, es lo que uno siente, lo que uno oye, lo que uno vive en Venezuela, una división profunda en el lado del gobierno. Y eso lo sabemos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora con estas denuncias? Ya el secretario de Estado Bromfield en el día de ayer dio unas declaraciones diciendo
que eran consistentes las denuncias que se hacían contra el presidente de la Asamblea Nacional, contra Diosdado Cabello. Entonces la pregunta que hoy nos tenemos que hacer es, el presidente Maduro nos acusa a nosotros de narcotraficantes y resulta que hoy quien termina acusado es su presidente y su amigo el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser la reacción de Maduro? Apenas conocemos una reacción mínima con todas estas denuncias que están saliendo y con todas estas pruebas que están saliendo del cartel de los soles. Entonces lo que también se ve en Venezuela es que hay una división profunda al interior del partido de gobierno, porque hay gente, lo que uno vea, que coincide con el presidente Maduro, pero hay gente que no está de acuerdo como está manejando Maduro la situación. Entonces hoy encontramos una oposición mucho más consolidada y un gobierno absolutamente dividido, y buscando mecanismos constitucionales y legales, como lo reafirman todos, para poder resolver esta situación. Presidente, uno tiene que mirar la desgracia ajena en perspectiva, pero es que la desgracia venezolana es nuestra propia desgracia. Eso no lo hemos entendido, presidente. Creemos que Venezuela queda por allá muy lejos. No. Resulta que Venezuela es parte de esta gran nación, fue parte de la gran Colombia. Nacimos unidos, vivimos unidos, nuestra suerte es común, somos los mismos. Usted habló de 4, 5, 6 millones de colombianos en Venezuela. Colombianos que nacieron aquí en Colombia y se fueron, o hijos de colombianos, que es lo mismo. El hijo de colombiano es colombiano en cualquier momento, lo dice la Constitución Política de Colombia. La suerte de Venezuela no nos puede ser extraña, presidente, y la miramos como si fuera un tema muy lejano. Presidente, la catástrofe de Venezuela nos va a golpear, nos tiene que golpear moralmente, nuestra conciencia, no, nos va a golpear físicamente. El problema de Venezuela es un problema de Colombia. ¿Cómo hacer para que este gobierno lo entienda? Esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque yo partiría de otra base ahí, Fernando, y es que yo lo he venido reiterando, uno de los temas más difíciles, yo creo, en los cuales la canciller Holguín ha cometido el error más grande, y también el presidente Santos, es haber roto los consensos en política internacional. Y roto los consensos en otros temas, como en el tema de la paz, porque al fin y al cabo la función del presidente es buscar esos consensos. Pero Fernando, durante más de 40 o 50 años, a través de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, se llegaba al consenso en política internacional, y mismo como lo dice la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, simplemente era asesora. Pero siempre la política internacional de Colombia, Fernando, fue una política de Estado. La política internacional de Colombia estaba por encima de los partidos. Los presidentes, no importaba quién estuviera, iban a la comisión asesora, compartían sus inquietudes, compartían si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo y el por qué en distintos temas de política internacional, pero siempre tuvimos ese consenso. Y por eso tristemente lo hemos dicho, que el presidente Santos y su canciller rompieron ese consenso. Y el resultado de buena parte de lo que está sucediendo, Fernando, es precisamente la falta de consenso en política internacional. Inclusive, cuando se tenían discusiones en el pasado gobierno con el presidente Uribe, en muchas ocasiones habían discusiones fuertes al interior de la comisión asesora, pero hasta el gobierno del presidente Uribe, todos los expresidentes vivos fuimos a la Comisión de Relaciones Exteriores, todos. Allá expresábamos nuestras discrepancias, pero al interior de la comisión asesora. En el momento, porque hoy la gente dice, ¿por qué los expresidentes hablan de política internacional? ¿Por qué Pastrana, Uribe, o Gaviria, o Belisario hoy hablan de política internacional por fuera de la comisión? Porque el presidente Santos y la canciller Holguín especialmente acabaron con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Anteriormente había una política, podíamos llegar al interior y decirle, presidente, ¿coincidimos o no coincidimos? Y como le digo, Fernando, la última comisión asesora en que todos los expresidentes estuvimos fue la del presidente Uribe. En la del presidente Santos solamente está yendo 1 o 2 expresidentes. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? El presidente rompió esos consensos y eso es lo que ha conllevado, Fernando, precisamente a lo que está sucediendo hoy. Yo sí espero hoy, Fernando, que el presidente Santos y la canciller, como en su comunicado de ayer, nos dijeron que iban a pedir la libertad de Leopoldo López. No sé si usted oyó ayer al presidente Maduro que dijo, ese tal Pastrana
lo voy a acusar. Uy, qué susto, Fernando. Yo, bueno, qué susto que me va a acusar ante Santos. Y yo le dije al presidente Maduro, presidente, ojo, Maduro, le mando a decir hoy a usted aquí desde los medios de televisión, el que tiene que estar preocupado es usted, porque yo estoy seguro, espero, Fernando, y yo creo que usted también y los colombianos, de que hoy el presidente Santos y la canciller Holguín van a pedir la libertad de los presos políticos en Venezuela, porque no puede la Cancillería emitir un comunicado pidiéndolo y no hacerlo personalmente. Y eso es lo que esperamos los colombianos, porque el presidente Maduro no nos puede amenazar a los demócratas, porque si vamos a Venezuela, los demócratas de América Latina, o tres presidentes como el presidente Piñera, el presidente Calderón y yo, el presidente Maduro, porque fuimos a expresar nuestras opiniones libremente, porque fuimos a contar las angustias, las injusticias que se están cometiendo en Venezuela, las violaciones a los derechos humanos, no nos puede venir ahora, Fernando, con el cuento de que ponemos en peligro las relaciones entre Colombia y Chile y Venezuela y México. No, señor, el que ha puesto en peligro las relaciones es el presidente Maduro, porque cuando no se está de acuerdo con los valores democráticos que él firmó en la Carta Democrática, que Colombia firmamos en la Carta Democrática, que Chile firmamos en la Carta Democrática, el que pone en peligro las relaciones son él, porque en la propia Carta Democrática hay cláusulas democráticas, porque cuando se viola la democracia, para eso se aplican las cláusulas democráticas, y no solamente de la región, Fernando, porque las propias Naciones Unidas, a través de la Comisión de Detenciones Arbitrarias, tiene un informe muy largo y muy completo de la situación que se está viviendo en este momento en Venezuela. Presidente, no nos hemos cansado porque no nos cansaremos nunca de subrayar el hecho evidente de que la tragedia venezolana es nuestra propia tragedia. Les decíamos hace un minuto a nuestros oyentes que nuestra vecindad con Venezuela, en todo sentido, empezando por el hecho de que tenemos 4, 5, 6 millones de compatriotas que siguen siendo compatriotas nuestros, aunque hayan asumido su vida en Venezuela y aunque tengan nacionalidad venezolana, que eso tiene un influjo enorme sobre Colombia, pero la desgracia venezolana se nos transmite necesariamente. Y tiene un cordón umbilical, que es el tema petrolero, presidente. Venezuela vive exclusivamente del petróleo y el presidente Santos resolvió que también teníamos que vivir solamente del petróleo y empezó a destruir la industria colombiana, a destruir la capacidad productiva del campo colombiano. Estábamos viviendo del petróleo, era la enfermedad holandesa, como lo dijo aquí en la hora de la verdad un director del Banco de la República, Carlos Gustavo Cano, y se nos enfermó la enfermedad holandesa. Presidente, ese tema es gravísimo que ha llevado inclusive a Santos a decir, porque él manda razoncitas así antes de dar el golpe final, de que va a endeudar el país para tapar el hueco fiscal. Presidente, nuestra suerte se está pareciendo como mucho a la de Venezuela, ¿o no? Exacto. Pero además yo no sé, Fernando, a mí hay una declaración del presidente Santos que me llamó mucho la atención. Mire un reportaje que hizo, creo que Yamid Amita, el presidente Santos, hace algunos meses, en que Yamid le pregunta, presidente Santos, ¿qué hacemos ahora que se ve que se está cayendo el precio del petróleo? No había llegado el precio del petróleo a los niveles actuales, y se está cayendo la producción en Colombia, ¿no? Entonces el presidente en aquella oportunidad creo que dijo que si se caía la producción del petróleo en Colombia se aumentaban los precios, ¿no? Que es lo que ha venido sucediendo, porque además es el único país del mundo, Fernando, en que hoy lo que estamos viendo es que en todo el mundo se caen los precios del petróleo a los niveles más bajos de la historia y seguimos pagando los precios más altos de la gasolina. Pero como usted lo dice, aquí hay un tema muy, muy complicado. Venezuela, el 97%, si no me equivoco, de los ingresos de Venezuela son del petróleo. ¿De dónde? Y al parecer, por lo que tenemos entendido por las noticias internacionales, en la gira del presidente Maduro, Fernando, a que hizo a la China, que acaba de terminar en el Medio Oriente, que hizo en algunos países y que fue hasta Rusia, no le dieron los recursos, Fernando, para poder comprar alimentos. Fundamentalmente la gira del presidente Maduro, la última gira, fue precisamente para conseguir recursos. Y aquí va a suceder casi lo mismo. A ver, Fernando, nosotros que hemos basado buena parte también de nuestros ingresos en el petróleo, se caen los ingresos petroleros.
El ministro de Hacienda, el ministro Cárdenas, hablaba antes de la reforma tributaria, usted me corrige, eran 12.000 millones de déficit. Hoy Sí, que señor. estamos viendo que el déficit por la caída a los niveles que ha llegado, los pozos el precio del petróleo, ¿qué estamos hablando, Fernando? ¿Van a ser 18? ¿Van a ser 20.000 millones? ¿De dónde van a sacar los recursos? Pero lo más grave es que van a sacar los recursos en un año electoral y otra vez vamos a caer en el mismo tema. Lo que hoy no podemos permitir los colombianos es que esta reforma tributaria que nos metió el gobierno es para pagar la mermelada, para pagar los frascos de mermelada que se distribuyeron en la pasada campaña electoral. Y quieren hacer lo mismo ahora para las elecciones de octubre. Entonces los colombianos vamos a tener que estar muy atentos, porque como usted dice, Colombia, por esta situación, y si es el interés del gobierno de endeudarnos, podemos terminar en situación semejante a la de Venezuela. Pues para allá vamos donde nos descuidemos un poquito. Sí. Es que vamos a tener un hueco fiscal de 15 o 20 billones de pesos adicionales y entonces tranquilos. Se ¿De dónde tapa lo con sacamos? crédito. Sí, Se tapa exacto. con crédito, ya lo dijo Santos, esto es con crédito, esto es Sí, a debe. Es sí, decir, pagar mermelada a debe. a debe, Uno se exacto. uno se puede endeudar para desarrollar una actividad productiva que genere recursos con que pagar, pero para pagar nómina, para pagar, para agradecer favores políticos, para pagar mermelada, es meter al país en una rueda loca que lo conduce al desastre. No, y al aumento de Bueno, la burocracia, presidente, y al aumento de la burocracia que hemos metido en el país. pero como está Algo que, aumentando, ¿cierto? como está aumentando. Mire, Fernando, Pero, una cosa, yo le quiero decir, lo del precio del petróleo, mira, le voy a leer porque lo tengo guardado porque me llamó la atención. Si usted me permite, Fernando, lo voy a leer, ¿cierto? pero claro, claro. Dice, ¿de qué manera afecta al país el derrumbe en los precios del petróleo? Mire lo que contesta el presidente Santos. Por supuesto que nos afecta, pero no tanto como algunos prevén, ¿ok? Colombia tiene una baja dependencia de los productos básicos en términos relativos. Los ingresos minero-petroleros son el 15% de los ingresos del gobierno. Ojo. Por otro lado, el país cuenta con una regla fiscal que protege las finanzas públicas frente a fluctuaciones, incluida la del petróleo. Mire esto, Fernando. Además, el impacto del precio del petróleo no es inmediato sobre los ingresos del gobierno, lo que nos da un margen de reacción. Esta es la frase que yo creo que hay que enmarcar ahora, Fernando. Ahora bien, dice el presidente Santos, si bajan los precios del petróleo, lo que tenemos que aumentar es la producción. ¿De dónde, presidente? ¿De dónde, si por el contrario estar aumentando, estamos disminuyendo? Claro, y estamos poniendo más impuestos a través del Exacto. precio de la gasolina. Exacto. Y estamos amenazando con una nueva reforma tributaria a unos empresarios que están huyendo despavoridos del país. Arruinamos la inversión extranjera y estamos perdiendo toda legitimidad porque convertimos en actores políticos a los miembros de las FARC. Entonces, en el campo político, en el campo fiscal, en el campo económico, no se ven sino nubes negras por todas partes. Pero, presidente, yo lo llamé fundamentalmente para que habláramos Exacto, de Venezuela. de Venezuela. Y usted se ha convertido en el centro, en el epicentro, usted, el presidente Piñera y el presidente Calderón y especialmente usted, se han convertido en el eje central de la política de Venezuela en el ámbito internacional. Y entonces, ahora, ¿qué se sigue? Porque no me diga que usted se vuelve para su casa y que se olvida de Venezuela. No. Este es un proceso que tiene que continuar hasta que Venezuela tenga un régimen democrático que le permita a los venezolanos asumir su destino y hacer lo que les parezca, pero hacer lo que les parezca libremente. Libremente. Presidente, ¿de aquí qué se sigue? Yo creo que lo importante es y creo que esa fue la responsabilidad que asumimos con Leopoldo después cuando deja la misión en su carta, que hay que mostrarle al mundo, que hay que mostrarle a América Latina, que hay que mostrarle a Colombia qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Eso es lo que nos corresponde. Salir en nuestros foros internacionales, ojalá, Fernando, instituciones. Yo pertenezco a dos instituciones de antiguos jefes de Estado y de Gobierno. Una se denomina el Club de Madrid, otra se denomina el Consejo de Interacción. En el Club de Madrid somos más de
80, casi 90 ex jefes de Estado y de Gobierno. El Consejo de Interacción somos unos 40, 50 funcionarios, ex jefes de Estado y Gobierno. Estas organizaciones, ojalá podamos organizar alguna misión del Club de Madrid para que el Club de Madrid, con los jefes de Estado y de Gobierno, ex jefes de Estado de todos los países, de muchos de los países del mundo, puedan acudir a ver también de primera mano la experiencia que tuvimos. Segundo, así como la oposición, porque inclusive si usted mira la oposición, la Mesa de la Unidad, hay partidos que somos coincidentes ideológicamente y otros que no. En la Mesa de Unidad está COPEI, en la mesa están los ADECOS, como dicen ellos. Hay partidos que ideológicamente son distintos, la Democracia Cristiana, Acción Democrática, en fin. Lo que quiero yo significar es que en este foro nos reunimos políticos, Antonio Ledesma, por ejemplo, María Corina Machado, Leopoldo López, algunos de ellos están en orillas distintas políticamente, pero unidos en torno a la situación que se está viviendo el país. Qué bueno que no solamente los expresidentes, sino también estos clubes de expresidentes, hoy las organizaciones partidistas como la Internacional Socialista o también la Internacional de Centro, Demócrata de Centro, que reúne los partidos de centro y de centro derecha, así como la Internacional Socialista reúne los partidos de centro y centro izquierda, también enviaran misiones de observación a Venezuela para que ellos de primera mano pudieran ver, sentir y palpar la situación que está atravesando Venezuela. Bueno, presidente, ahí estamos frente al hecho. Venezuela llena de presos políticos, como Cuba está llena de presos políticos, pero no olvidemos que aquí en Colombia también tenemos nuestros presos políticos, construidos a base de falsos testigos. Acaban de meter a la cárcel a un conservador a quien yo conocí cuando fui ministro del Interior y de Justicia, a Julio Mansur, que me pareció siempre una persona excelente, que me pareció un gran luchador de sus ideas, un hombre sereno, tranquilo y eminentemente probo, transparente. Está metido en la cárcel. A punta de falsos testigos se va para la cárcel todo el mundo. Es tan obvia esta circunstancia que hasta la Fiscalía General de la Nación está iniciando una investigación contra los falsos testigos. Ahí se le cae toda la parapolítica y se le caen todos los detenidos de ahora, porque quieren meter a la cárcel a Oscar Iván Zuluaga, a su hijo David, a Luis Alfonso Hoyos, que no hace milagros por pereza. Y tienen en la cárcel a un hombre como Luis Alfredo Ramos, por Dios, esto para dónde va, y meten a la cárcel a Julio Mansur, y lo que hicieron con Mario Uribe, y con tanta gente significativa en el país, con Mauricio Pimiento, que iba a ser el primer presidente de la costa atlántica desde don Rafael Núñez. Y destruyen esas vidas, de manera, presidente, que cuando hable de los presos políticos de Venezuela, no se le olvide que aquí también hay algunos, ¿no? Bueno, esto tenemos que hablar otro día, hablamos de otros temas porque quedan en el tintero muchísimos temas. Presidente Pastrana, usted nos ha hecho un honor con su tiempo, lo congratulamos, admiramos su posición valerosa y esta es una causa que tiene que continuar, esto no para aquí hasta que Venezuela esté en libertad. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas presidente. gracias a ustedes, Fernando, por la invitación. Gracias. Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad.